consultorio del oncólogo olía a desinfectante y a una desesperanza silenciosa, densa, de esas que se te pegan a la ropa y al pecho. Era un olor que uno aprende a reconocer después de demasiadas horas en hospitales, después de demasiadas salas de espera, donde el tiempo parece detenerse y la vida se mide en resultados de estudios. Mi hijo Luis, con apenas 36 años, estaba sentado frente al escritorio del doctor Romero. Tenía la espalda recta, pero los hombros rígidos, como si su cuerpo supiera lo que su mente todavía se negaba a aceptar. A su derecha estaba su esposa Carla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Yo, don Rafael, permanecía de pie detrás de él, con una mano apoyada en su hombro, intentando transmitirle una fuerza que en realidad yo mismo ya no sentía. El doctor Romero tenía esa expresión que los médicos desarrollan con los años, una mezcla de compasión profesional y distancia emocional, una coraza necesaria para poder seguir trabajando después de dar malas noticias una y otra vez. Luis se quitó los lentes con un gesto lento, casi mecánico, como si al hacerlo pudiera aclarar lo que estaba a punto de escuchar. Los últimos estudios muestran que el cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos, dijo el doctor con voz calmada, demasiado calmada para lo que estaba diciendo. Mi mano apretó con más fuerza el hombro de Luis. Sentí cómo su cuerpo se tensaba bajo mi palma, cómo contenía la respiración. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mi hijo. Su voz sonó firme, pero yo lo conocía desde que dio su primer paso. Debajo de esa firmeza había un temblor oculto, un miedo que luchaba por no salir a la superficie. El doctor Romero respiró hondo antes de continuar. Con el tratamiento agresivo que hemos hablado, podríamos ganar algo de tiempo. Sin tratamiento, tal vez 6 meses. Hizo una pausa. De manera más realista, 3 meses. Quizás 4. El silencio cayó sobre el consultorio como una losa de cemento. 3 meses. Mi hijo, mi único hijo, tenía 3 meses de vida. Luis bajó la cabeza lentamente y vi cómo sus hombros empezaban a sacudirse. No lloró en voz alta, pero su dolor llenó la habitación. Carla le tomó la mano. Y entonces ocurrió algo que mi cerebro tardó unos segundos en procesar, porque era tan inapropiado, tan fuera de lugar, que parecía imposible. En la comisura de los labios de Carla apareció una sonrisa mínima, casi imperceptible. Duró apenas medio segundo antes de desaparecer, reemplazada por una expresión estudiada de esposa preocupada. Pero yo la vi. No podía haberme equivocado. O al menos eso me dije al principio, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, una mala jugada de la mente en medio del shock. ¿Existe alguna posibilidad de que los estudios estén equivocados?, pregunté, todavía aturdido. Hicimos 3 estudios independientes, don Rafael, respondió el doctor. Los 3 confirman el mismo resultado. Lo siento mucho. Luis se puso de pie con un ligero tambaleo. Me adelanté de inmediato para sostenerlo. Necesito aire, murmuró. Necesito respirar. Salimos del consultorio. Luis caminó directo al baño. Carla y yo nos quedamos en el pasillo. Ella sacó su teléfono y empezó a revisar la pantalla con una calma inquietante, demasiado serena para alguien que acababa de enterarse de que su esposo tenía apenas 3 meses de vida. «Carla», dije en voz baja. Ella levantó la vista. «Sí, don Rafael. ¿Está bien usted?», preguntó. «Es terrible, ¿verdad?». Lo dijo con palabras correctas, pero con un tono plano, ensayado, como si estuviera comentando una desgracia lejana. «Pobre Luis», añadió, como quien habla de un conocido distante, no del hombre con el que llevaba 5 años de matrimonio. Empecé a decir, pero me detuve. ¿Cómo le dices a alguien? Te vi sonreír cuando dijeron que tu esposo va a morir. ¿Vio qué, don Rafael?, preguntó ella frunciendo el ceño. Nada, respondí finalmente. Luis regresó del baño con los ojos enrojecidos, pero con la compostura parcialmente recuperada. «Vámonos a casa», dijo. «Necesito pensar. Necesito procesar todo esto». Durante el trayecto nadie habló. Luis conducía con la mirada fija en la carretera, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Carla miraba por la ventana, aparentemente absorta en el paisaje. Yo, desde el asiento trasero, la observaba a través del espejo retrovisor, y cada vez que Luis dejaba de mirarla, la expresión de ella cambiaba. La preocupación se desvanecía y era reemplazada por algo distinto, algo frío. Cálculo, anticipación. Algo dentro de mí se retorció con fuerza.
Una alarma silenciosa se encendió en mi pecho. Algo no estaba bien. Antes de continuar esta historia, si lo que acabas de leer te mantiene al borde del asiento, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué crees que está pasando. Ahora sí, sigamos. Esa noche Luis se fue a dormir temprano. El día lo había dejado exhausto, no solo en el cuerpo, sino en algo mucho más profundo. El diagnóstico, las palabras del médico, la certeza del tiempo limitado, todo pesaba como una losa imposible de levantar. Apenas apoyó la cabeza en la almohada, cayó en un sueño inquieto. Yo me quedé en la sala de su casa, sentado en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad. Carla estaba en la cocina, moviéndose con una calma que no lograba entender, preparando algo caliente como si aquella fuera una noche cualquiera. Supe entonces que era mi oportunidad. Necesitaba saber la verdad. Entré a la cocina despacio. Carla estaba de espaldas, vertiendo agua caliente en una taza, el vapor subiendo lentamente. «Carla, necesitamos hablar», dije. Ella se giró de inmediato y volvió a colocarse esa máscara perfecta de esposa preocupada, la misma que había visto tantas veces ese día. «Claro, don Rafael», respondió. «¿Sobre qué?» Decidí no rodear el tema. En el consultorio del doctor, cuando nos dieron la noticia, te vi sonreír. Por una fracción de segundo, apenas un parpadeo, la máscara se resquebrajó. Fue mínimo, pero suficiente. Yo lo vi. «No sé de qué habla don Rafael», contestó enseguida. «Debe haber sido su imaginación». Todos estábamos en shock. «No fue mi imaginación», dije con firmeza. Carla dejó la taza sobre el mostrador con un leve golpe y cruzó los brazos. «¿Qué está insinuando exactamente?» «No estoy insinuando nada», respondí. «Estoy diciendo que vi una sonrisa en tu rostro cuando el doctor dijo que Luis tiene 3 meses de vida, y quiero saber por qué». El silencio se estiró entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. Carla me sostuvo la mirada durante largos segundos. Entonces algo cambió. La expresión ensayada desapareció por completo. La máscara cayó. Sonrió. Esta vez abiertamente. «¿Sabe qué, don Rafael?», dijo. «Tiene razón». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Cómo puedes sonreír ante algo así?», logré decir. «Tu esposo se está muriendo». Carla se acercó un poco más, bajando la voz, pero con un tono de satisfacción que me heló la sangre. «Porque dentro de 3 meses Luis estará muerto y yo habré tomado todo». Me quedé sin palabras. Su casa, que está a nombre de ambos, su coche, un BMW del año, sus acciones en la empresa que ustedes fundaron, valuadas en 8 millones de pesos, su seguro de vida, otros 3 millones, y su cuenta de ahorros, 1.200.000 más. Cada cifra era un golpe. ¿Estás diciendo que te alegras de que tu esposo esté muriendo?», pregunté con la voz quebrada. «No me alegro de que esté muriendo, don Rafael», respondió con frialdad. «Simplemente estoy aprovechando la situación». Se encogió de hombros. «Luis y yo firmamos testamentos mutuos hace 2 años. Si él muere, todo es mío. Si yo muero, todo es suyo. Es solo una cuestión de timing». «¿Timing?», repetí como si la palabra fuera venenos. «Tu esposo tiene 3 meses de vida y lo llamas timing». «Ay, don Rafael, no se haga el escandalizado», replicó. «Usted sabe cómo funciona el mundo. Yo me casé con Luis cuando era exitoso y saludable. Él prometió cuidarme, darme una buena vida, y lo hizo. Ahora va a morir, y yo voy a asegurarme de mantener esa buena vida. Es simple economía». Mi mente no podía procesar tanta frialdad, tanta crueldad calculada. «¿Alguna vez lo amaste?», pregunté. Carla soltó una risa suave, casi musical. «Al principio, tal vez, era guapo, exitoso, atento, pero el amor se acaba, don Rafael. Los sentimientos cambian. El dinero no. El dinero es constante, y en 3 meses tendré suficiente dinero como para no volver a fingir que amo a nadie». Sentí náuseas. Esta mujer, que había estado en nuestras vidas durante 5 años, que comía con nosotros los domingos, que llamaba mi amor a mi hijo todos los días, era un monstruo. «¿Y si Luis cambia el testamento?», pregunté, esforzándome por mantener la voz estable. «¿Y si te quita de la herencia?». Carla sonrió aún más. «No lo hará». «¿Sabe por qué?», negué lentamente. «Porque Luis me ama, de verdad me ama.
Y cuando alguien se está muriendo, se aferra a las personas que ama, no las aleja. Yo voy a ser la esposa devota hasta el final. Voy a cuidarlo, consolarlo, llorar en su funeral. Y nadie, ni siquiera usted, podrá probar lo contrario. Eres un monstruo, susurré. Soy una superviviente, corrigió, acercándose todavía más. ¿Y si me causa problemas, don Rafael? Si le dice algo a Luis sobre esta conversación, yo lo negaré todo. Diré que usted es un suegro cruel, que me acusa en el peor momento de nuestras vidas. Se inclinó ligeramente hacia mí, su voz ahora apenas un susurro. ¿A quién cree que le va a creer Luis? ¿A su esposa amorosa o a su padre paranoico? Remató Carla, con una seguridad venenosa. Y lo peor era que tenía razón, o al menos tenía razón en algo. Si yo iba corriendo a contárselo a Luis sin una sola prueba, él pensaría que el dolor me estaba rompiendo la cabeza, que yo estaba viendo fantasmas por desesperación, que la enfermedad me había vuelto injusto. Ella contaba con eso, pero mientras hablaba, mientras se quitaba la máscara y confesaba su plan con esa sonrisa satisfecha, mi mano derecha permanecía dentro del bolsillo, y dentro del bolsillo estaba mi teléfono, con la aplicación de grabación de voz activa. Había apretado grabar desde el instante en que Carla empezó a sincerarse. Todo, absolutamente todo su monólogo, cada frase fría, cada cálculo, cada burla, estaba quedando registrado, y ella no tenía la menor idea. Así que seguía actuando. Tenía que hacer que se confiara. Tenía que hacer que se hundiera sola. ¿Cómo puedes hacer esto?, pregunté, fingiendo que me desmoronaba por dentro. ¿Cómo puedes ser tan fría? Luis te dio todo, te amó, te ama. Carla ladeó la cabeza, como si yo fuera un niño ingenuo que no entendía las reglas del mundo. Y yo le di 5 años de mi vida, don Rafael, dijo con calma. 5 años fingiendo, 5 años siendo la esposa perfecta. Señaló con los dedos la encimera como si estuviera contando monedas. Me lo gané, cada peso de esa herencia me lo gané, actuando este papel. Luego soltó una risa corta, despreocupada, como si estuviera recordando una comedia. ¿O usted cree que disfruto las cenas familiares? ¿Las visitas a sus padres? ¿Escuchar a Luis hablar de sus proyectos aburridos? Todo fue actuación. Y ahora me toca mi actuación final. La viuda desconsolada. Cada palabra era una puñalada, pero cada palabra también quedaba grabada, limpia, clara, perfecta. ¿Y qué harás después?, pregunté, como si me temblara el alma. Después de que Luis muera y tengas el dinero. Carla se recargó contra el mostrador, con los brazos cruzados, completamente relajada ahora que ya se había mostrado tal como era. Viajar, Europa, tal vez, o Asia, lejos de aquí, lejos de los recuerdos de Luis, dijo sin el menor remordimiento. Empezar una nueva vida, tal vez conocer a alguien rico de verdad esta vez, alguien que no tenga una enfermedad terminal. Se rió de su propio comentario, como si fuera un chiste brillante. Eres la peor persona que he conocido, dije, apretando los dientes, actuando indignación mientras por dentro me ardía la sangre. No soy la peor, don Rafael, respondió, tranquila. Soy la más honesta. Todos quieren dinero. Todos se casan pensando en seguridad. Yo solo soy lo suficientemente honesta para admitirlo. Miró su reloj con total serenidad, como quien revisa la hora antes de una cita. Ahora, si me disculpa, voy a llevarle este té a mi amado esposo. Tengo que mantener las apariencias. Tomó la taza y salió de la cocina como si acabara de tener una conversación normal, como si no hubiera confesado algo monstruoso. Yo me quedé allí, inmóvil, con la mano todavía en el bolsillo, el teléfono todavía grabando. Esperé 3 minutos, solo para asegurarme de que no regresara, solo para que quedara el silencio después de su confesión. Entonces detuve la grabación. 8 minutos con 43 segundos. 8 minutos y 43 segundos de Carla, confesándolo todo. Su plan, su frialdad, su actuación, su intención de quedarse con la vida de mi hijo convertida en números. En ese instante supe 2 cosas. No podía decirle nada a Luis esa noche. Estaba demasiado frágil, demasiado en shock, apenas sosteniéndose de pie por dentro, pero tampoco tenía tiempo que perder. Mientras Carla planeaba robarle la herencia a mi hijo moribundo, yo estaba construyendo el caso que la iba a destruir. A la mañana siguiente fui directo a ver a mi abogado, el Lic. Herrera,
El despacho olía a café y papel viejo, un lugar serio, sin adornos, donde la verdad suele llegar en forma de documentos y firmas. El licenciado se levantó al verme, con una expresión sincera de pesar. Don Rafael, lamento muchísimo lo de Luis. Gracias, licenciado, respondí. Pero hoy vengo por otro asunto. Saqué el teléfono y lo coloqué sobre su escritorio, como si fuera una prueba en un juicio. Necesito que escuche esto. Le di play. El leak. Herrera escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Al principio su rostro mostró curiosidad profesional. Luego, conforme avanzaban las palabras de Carla, su expresión se transformó. Incredulidad, horror y finalmente una ira contenida. Cuando el audio terminó, se quitó los lentes lentamente, como si necesitara aire. Don Rafael, esto es... esto es monstruoso. Lo sé, dije con la voz baja. Dígame algo. ¿Es legal usar esta grabación en México? El licenciado asintió con firmeza. Las grabaciones de una conversación donde al menos uno de los participantes está consciente y participa son, en general, válidas. Y usted estaba presente. Usted es parte de esa conversación. Eso cambia mucho las cosas. Me incliné hacia adelante, sintiendo por primera vez desde el diagnóstico una chispa de control. Entonces dígame qué hacemos ahora, porque mi hijo no tiene tiempo para errores. Así que sí, confirmó el leak, Herrera, con voz grave. Esta grabación es admisible. Yo sentí un pequeño alivio, que duró apenas un instante. Entonces, ¿qué puedo hacer con ella? Pregunté. El licenciado apoyó los codos sobre el escritorio, juntó las manos y habló con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Varias cosas. Primero, Luis necesita cambiar su testamento inmediatamente. Segundo, necesita divorciarse de Carla. Tercero, debemos asegurarnos de que ella no pueda reclamar bienes como si le correspondieran por matrimonio, sobre todo si están bajo un régimen que le favorezca. Yo traje saliva. ¿Y cómo hacemos todo eso sin que ella sospeche? Si se da cuenta, va a adelantarse, va a manipularlo, va a llorar, va a actuar, va a enredarlo. El leak. Herrera se quedó pensando unos segundos, mirando la grabadora del teléfono como si fuera una pieza clave en un tablero de ajedrez. Necesitamos mostrarle la grabación a Luis. Hoy, ahora, antes de que Carla pueda tomar el control de la narrativa, me tensé. Pero él apenas está procesando el diagnóstico, dije, casi suplicando. No sé si puede cargar con esto también, licenciado. No sé si aguanta otra bomba. El licenciado me sostuvo la mirada con firmeza. Don Rafael, si no lo hacemos ahora, su hijo pasará sus últimos 3 meses siendo explotado por una mujer que lo ve como un cajero automático. La frase me golpeó directo al pecho. ¿Qué es peor?, añadió, sin suavizar nada. ¿Romperle el corazón hoy o permitir que lo expriman hasta el último día? Tenía razón. Dolía admitirlo, pero tenía razón. Así que llamé a Luis. Hijo, necesito que vengas a la oficina del licenciado, le dije, intentando que mi voz no sonara como un funeral anticipado. Del otro lado, su respuesta llegó con cansancio. ¿Pasa algo, papá? Sí, algo importante. Pero tienes que venir solo, sin Carla. Hubo un silencio breve. Está bien, voy para allá. 1 hora después, Luis entró al despacho. Caminaba despacio, como si la gravedad pesara más ese día. Se veía más delgado, incluso en tan poco tiempo, y aún así, en sus ojos quedaba una chispa, esa terquedad viva que siempre tuvo desde niño. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Es algún problema legal? Luis, siéntate, le dije. El leak. Herrera le señaló una silla frente al escritorio. Tu padre tiene algo que necesitas escuchar. Yo saqué el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, de rabia, de dolor, de impotencia. Hijo, anoche tuve una conversación con Carla sobre tu diagnóstico, sobre tu futuro, y grabé esa conversación. Necesito que la escuches. Luis frunció el ceño. ¿Grabaste una conversación con mi esposa, papá? ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Me dolió su tono. Era lógico. Él todavía la defendía. Todavía quería creer. Por favor, susurré. Solo escucha. Le di play. La voz de Carla llenó la oficina. Clara, sin filtros, sin máscara.
porque dentro de 3 meses Luis estará muerto y yo habré tomado todo. Vi cómo el rostro de mi hijo se quebraba por dentro en tiempo real. Primero la incredulidad, como si su mente intentara rechazarlo. Luego la tensión en la mandíbula, la rabia subiendo. Después, un dolor silencioso que le apagó la mirada. Cuando la grabación terminó, Luis tenía lágrimas en los ojos. No, no puede ser real, balbuceó. Carla no diría eso. Yo sentí que se me partía algo en el pecho. Lo dijo, hijo, respondí. Lo siento muchísimo. Luis se puso de pie de golpe y caminó hasta la ventana. Se quedó allí mirando hacia afuera, como si el mundo tuviera que explicarle por qué seguía girando. Sus hombros empezaron a sacudirse. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me odia tanto? Me acerqué un paso, con cuidado, como si se pudiera romper en 1000 pedazos. No te odia, Luis, dije. Es peor. No siente nada. Solo ve dinero. El leak. Herrera se levantó también y habló con tono profesional, pero humano. Luis, lamento que tengas que pasar por esto, pero necesitamos actuar rápido. Hoy mismo debes cambiar tu testamento e iniciar el proceso de divorcio. La palabra cayó como una piedra. ¿Divorcio? Luis se giró, con los ojos rojos. ¿Me estoy muriendo y voy a pasar mis últimos meses en un divorcio? El licenciado no se movió, no pestañeó. La alternativa es pasar tus últimos meses siendo explotado por alguien que está esperando tu muerte, como si fuera una lotería. Luis se quedó quieto, y luego se derrumbó en la silla, con la cabeza entre las manos. Pensé que me amaba, murmuró, roto. De verdad pensé que me amaba. Pensé que al menos tendría eso. Amor verdadero en sus últimos días. Hijo, le dije, arrodillándome frente a Luis, sin importarme nada más. Yo te amo. Tu madre, que descanse en paz, te amó con todo su corazón. Tus amigos te aman. Tu familia te ama. Hice una pausa, respirando hondo. Carla solo se amaba a sí misma. Luis se quebró. Lloró como no lo había visto llorar, desde que era un niño pequeño, de esos llantos profundos que salen del pecho y no se pueden contener. Y yo lloré con él, abrazándolo, maldiciendo en silencio el error que cometí sin darme cuenta, confiar en que la persona que mi hijo amaba también lo amaría de verdad. Esa misma tarde, Luis firmó un nuevo testamento. Carla quedó completamente excluida. Todo su patrimonio pasaría a mí, no para quedármelo, sino para ser distribuido en obras de caridad en su nombre, como él siempre había querido. Fue su decisión, su última forma de elegir algo con claridad. De inmediato iniciamos el proceso de divorcio. Un divorcio express, fundamentado en fraude matrimonial. Adjuntamos la grabación como prueba principal. 2 días después, Carla recibió los papeles. Apareció en la casa de Luis hecha una furia, agitando los documentos en el aire. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Qué demonios significa esto? Luis la miró con una calma que yo no sabía que aún le quedaba. Tu salida, Carla. Ella parpadeó, incrédula. ¿Mi salida? ¿Estás loco? Te estás muriendo y me estás pidiendo el divorcio. Luis no respondió de inmediato. Simplemente tomó el teléfono, apretó un botón y dejó que la verdad hablara por sí sola. La grabación comenzó a sonar. El color se le drenó del rostro. ¿Qué es eso?, balbuceó. La conversación que tuviste con mi padre, dijo Luis con voz firme, donde confesaste que estabas esperando mi muerte para quedarte con todo mi dinero. Eso fue sacado de contexto, gritó ella. Estaba molesta, no lo decía en serio. Carla, respondió Luis, está grabado, tu voz, tus palabras exactas. Mi abogado la tiene, el juez la tiene. Ella se giró hacia mí con un odio puro, crudo, sin máscara. Usted me grabó. Eso es ilegal. Es completamente legal, intervino el leak. Herrera, que estaba presente. Y es evidencia perfectamente admisible en un tribunal. A partir de ese momento, Carla lo intentó todo. Lágrimas, súplicas, amenazas, promesas vacías. Nada funcionó. El divorcio fue aprobado en tiempo récord. La grabación fue clave para demostrar el fraude matrimonial. Carla no recibió nada, ni la casa, ni el coche, ni las acciones, ni el seguro, nada. Luis vivió 5 meses, no 3.
2 meses más de lo que el doctor había predicho, y esos 5 meses los pasamos juntos, de verdad juntos, hablando sin máscaras, riéndonos cuando el cuerpo lo permitía, llorando cuando ya no se podía sostener nada más. En sus últimos días, Luis me tomó la mano. Papá, gracias por salvarme. Hijo, susurré. No de la muerte, continuó, de algo peor, de morir creyendo que alguien me amaba, cuando en realidad solo estaba esperando que me muriera. Luis murió rodeado de personas que realmente lo amaban. Yo, sus amigos, su familia. Carla no apareció en el funeral. Supe después que se mudó a otro estado, con las manos vacías. Y aunque perdí a mi hijo, le di algo invaluable en sus últimos meses, la verdad. Dolorosa, sí, pero infinitamente mejor que la mentira en la que estaba viviendo. Si esta historia te impactó, dale like y compártela. Suscríbete para más historias como esta y déjame en los comentarios qué opinas. Nos vemos en el próximo.